La idea surgió de una acción que hicieron en XR Internacional en un museo de ciencias naturales y había una ballena enorme en la sala, ¿no? Y dijimos, bueno, pues nosotros tenemos que hacer una ballena a tamaño real que vaya por la calle y que nos ayude a hacer desobediencia civil, mezclando eso, la desobediencia civil con el arte. El proceso de pasar el diseño a una escultura fue muy complejo, la verdad. Al final lo que hicimos fue un poco a ojo, calculando, eso sí, las medidas con geometría, ¿no? De cuánto mediría de ancho, cuánto mediría de largo, y según eso, a ojo, en un papel continuo grande, hicimos las siluetas de todas las costillas. Y luego eso lo trasladamos a cartón, que lo reforzamos para que tuviese como cierta estructura. Ese cartón lo recubrimos con papel de periódico, le dimos el volumen con papel de periódico, a eso le añadimos una estructura de alambre para que se sujetase bien y tuviese también firmeza, y ya por último recubrimos todo con papel maché, con una mezcla que hicimos con harina, agua y tal, y luego encima pintamos varias capas. Hicimos una primera capa de blanco, así un blanco también un poco amarillento, y luego le dimos la textura con otros tonos. Todo el nodo de Madrid nos movilizamos un montón para este proyecto. Fue algo como que nos unió mucho y que nos dio como un proyecto común, muy fácil de colaborar, ¿no? O sea, era muy inclusivo para todo el mundo. Durante la COP, la verdad es que fue como nuestro proyecto, ¿no? Nuestro pequeño bebé, y era como posiblemente nuestra mayor motivación y nuestra deadline también, ¿no? O sea, era el día de la ballena, el día que teníamos que tener como todo completo. Nos ayudó como a unirnos mucho como grupo y a tener un proyecto común en el que todas tuviésemos que trabajar a tope, porque teníamos muy poco tiempo, porque la COP vino de imprevistos. El diseño de la estructura en sí de la ballena y de cómo se sostenía esta fue bastante complejo. Estuvimos un grupo de arquitectas que tenemos en XR pensando durante una semana o así. Bueno, teníamos varias premisas, ¿no? Primero, que fuese una estructura que se pudiese mover y desmontar fácilmente y que fuese lo más dinámica posible. Al final llegamos a la conclusión de utilizar pértigas de 3 metros para sostener la ballena en alto y un cable de acero trenzado que conectase por dentro toda la estructura. Entonces se engancha en un extremo en el cráneo y en el extremo final de la cola, y dentro de cada vértebra y cada arco de costilla va un cable de acero trenzado. El día que ensayamos para la acción fue el primer día que veíamos a la ballena completa, y algo que habíamos visto en pequeños trocitos, como de repente se iba uniendo, iba formando una ballena de 8 metros que se levantaba en 3 metros de altura y que tenía movimiento, que se movía por sí misma y que tenía unos movimientos muy orgánicos, muy de una verdadera ballena. Fue muy guay también cómo la gente se involucró en el movimiento, tomó conciencia de, vale, yo tengo este rol de sujetar esto, ¿no? Yo tengo el rol de estar aquí pendiente de que esto no se caiga. Ballena glacial, y esta es una especie de ballena que teníamos antes en la península ibérica frecuentemente, y debido al cambio climático y a la acción humana y a destrozar sus ecosistemas ha hecho que esté en peligro de extinción. Pues hoy estamos haciendo una acción de Extinction Rebellion porque queremos visibilizar el gran problema de los océanos, y hemos hecho una acción de desobediencia. Hemos cortado una calle
y hemos hecho esta marcha fúnebre por la ballena. Una ballena que está en peligro de extinción. Esta es una réplica que hemos hecho nosotros. Today, Extinction Rebellion is holding an action to raise awareness for the warming, acidification and deoxygenation of our oceans and the harm that that is causing to the ecosystems around the world. We have spent the last few weeks constructing a 7-meter whale skeleton to symbolize the dead zones and the destruction and the death of marine life around the world. Estamos ante una verdadera emergencia y los océanos realmente son el pulmón del planeta. Producen entre el 50% y el 85% del oxígeno. Tenemos que prestar un especial cuidado a ecosistemas tan frágiles como los oceánicos. Climate justice! Now! Extinction! Rebellion!